La Corte Constitucional aceptó una acción extraordinaria de protección sobre la identidad de género de menores de edad y dio un plazo al Ministerio de Educación para desarrollar protocolos específicos que protejan a menores que se identifican como transexuales. La sentencia surge de una acción extraordinaria de protección por un caso de discriminación de género en una escuela privada que data de 2017. El caso se dio por una niña extranjera transgénero que llegó a una escuela privada en Salinas, Ecuador. La institución, según la sentencia, violó los derechos de la estudiante, derecho a la educación, igualdad y libre desarrollo de la personalidad. Son las 8 de la mañana con 40 minutos. Así es, este tema polémico en el mundo, polémico en la sociedad ecuatoriana, va a ser motivo de análisis. Nosotros seguimos sumándonos a este debate que busca abonar con elementos de juicio serios, fundamentales, científicos, legales, de derechos, médicos, etcétera, de manera que nuestra audiencia, que es a quien va dirigido nuestro trabajo diario, tenga elementos de juicio para tomar una posición alrededor de este tema que es por demás polémico, responde a la actualidad y claro, estamos por aceptarlo, por rechazarlo, pero que esto sea con elementos de juicio. El tema lo vamos a desarrollar con la doctora María de Lourdes Maldonado. Ella es abogada y presidente de la Fundación Dignidad y Derecho. Tiene una visión científica, pero también una visión desde el punto de legal y constitucional. María de Lourdes, bienvenida a Ecuador Radio. Buenos días. Buenos días, Freddy. Para mí siempre es un gusto estar aquí. Un saludo muy especial a toda su audiencia. Muchas gracias. ¿Cómo abordamos el tema? Marquemos la cancha del análisis que vamos a intentar hacer en 20 minutos. Bueno, desde Dignidad y Derecho creemos que este tema y todos los temas que tienen que ver con la niñez ecuatoriana tienen que desarrollarse con mucha responsabilidad, libres de ideología, buscando siempre el bienestar de los niños, su salud emocional y física y sobre todo también los derechos del resto de la comunidad educativa y de las familias. Claro, aquí se trata del derecho de todas las personas, obviamente dando cabida a nuevas tendencias, nuevos criterios, etcétera. Desde el punto de vista científico, ¿cómo se debe asumir este tema que hizo un buen preámbulo Juan Carlos al dar paso a esta entrevista? Los expertos recomiendan, y en base justamente a lo que ha revelado la evidencia de los distintos procesos o tratamientos que se han aplicado a niños con disforia de género, ellos recomiendan un proceso de espera, de acompañamiento, de estar pendientes y poder identificar cuáles son las condiciones que están provocando en el niño esta disforia de género. En ese sentido, justamente se ha evaluado, primero, que no existe una forma o un procedimiento para hacer un diagnóstico que permita con certeza decir si el niño padece o no una condición de disforia de género. Definamos brevemente la disforia de género, poniéndolo con términos bastante claros y asequibles. Básicamente la disforia de género es cuando una persona, independientemente de la edad, no se siente identificado con el sexo biológico que le corresponde. Es decir, si un niño, como en este caso, siente o se percibe como mujer. Y ese es el problema central aquí, y la discusión de lo que nosotros estamos atacando, que es que este elemento es un dato que debe analizarse justamente de la mano de los expertos, por ejemplo, de los psicólogos. Sin embargo, la sentencia de la Corte incluso sanciona al colegio o considera que es un acto de discriminación el que le hayan requerido a este niño un informe psicológico para que pueda justamente determinarse que existe una disforia de género. Entonces, es un poco esto lo que estamos enfrentando, niños que se sienten identificados con el sexo opuesto, pero que por otro lado, desde la ciencia, no existen las herramientas para saber con certeza si se trata de un proceso real de disforia de género, es decir, si es que existe una incongruencia, una disconformidad del niño con el sexo biológico, o si se trata de un proceso transitorio. ¿Y por qué le digo esto, Freddy? Porque la evidencia revela que en más del 80 hasta el 95% de los casos, en los niños se trata de procesos temporales. Es decir, que son procesos que se superan normalmente en la adolescencia o en la mayoría de edad.
Entonces, con esa evidencia, lo que recomiendan los científicos, insisto, es no hacer procesos de cambio en los niños a tan temprana edad, porque justamente no existe ni la forma para diagnosticar estos casos, para que se tratan de condiciones certeras, y por otro lado, por los graves daños que se han revelado en todos estos niños y adolescentes que han hecho cambios y luego no pueden revertir sus decisiones. Claro, pero esta transitoriedad que usted dice, María de Lourdes, que en la que pueden verse inmersos los niños, puede tomar un tiempo, y esos niños tienen que desarrollarse, recrearse, educarse, y ahí viene el problema fundamental. El niño varón con sexo biológico de niño se percibe, se concibe como de sexo biológico de mujer, y por tanto quiere adoptar patrones de conducta de mujer. ¿Cómo debe enfrentar esto una institución educativa mientras se aclara el tema, si es permanente o si es transitorio, como usted lo ha indicado? Mire, yo creo que tenemos que partir de un hecho, y lo que se debe evitar en estos espacios, y con eso estamos totalmente de acuerdo, es que haya algún tipo de presión para el niño, del tipo que sea. Incluso, evidentemente, debemos sancionar aquellas conductas del resto de la comunidad que puedan resultar discriminatorias, ofensivas para ese niño en concreto. Entonces, ¿cuál es la labor del colegio? Proteger al niño de ese tipo de amenazas, pero protegerle también de cualquier tipo de presión que el niño reciba para hacer cambios que le puedan afectar en el futuro. Y una de esas, como le decía, es forzar un proceso de transición. Entonces, ¿qué es lo que debe hacerse con el niño? Acompañarle, principalmente con psicólogos, obviamente haciendo un espacio seguro dentro del sistema educativo para que el niño no tenga ningún tipo de amenazas, y desde luego darle a la familia, porque este también es un tema que normalmente se vive en familia, el acompañamiento que necesitan, permitiendo que el niño vaya creciendo, desarrollándose e identificándose con toda la libertad, sin ningún tipo de presiones, insisto, y cuando llegue la edad, la madurez, a los 18 años, podrá él comprobar o no si es que se trata de un proceso real de disforia de género. Pero nuevamente insisto, lo que tenemos es simplemente que generar un espacio adecuado para que el niño vaya desarrollándose libre de ningún tipo de presiones de ningún tipo. Claro, pero por ejemplo tenemos temas tan básicos como el uso de los baños. No hay experiencias en el país que nos permitan establecer mecanismos de protección a este niño en particular y al resto de niños en general, para que utilice tal o cual sanitario en la unidad educativa donde se encuentre. Es que lo que usted menciona, Byron, es lo más importante en este tema, y es que, fíjese un poco, veamos un poco de datos. Según el reporte anual de información educativa del Ministerio de Educación para el periodo 2022-2023, teníamos una población estudiantil de más de 4.3 millones de estudiantes, con solamente cerca de 15.997 instituciones educativas. Los expertos en el tema, los psicólogos sobre todo, recomiendan que para estos casos se haga un equipo de profesionales que acompañen al niño. Y ese es justamente un patrón que no analiza la sentencia. Es decir, si es que queremos realmente implementar un sistema educativo que permita a estos niños crecer en un ambiente sano, necesitamos que todas estas 15.997 instituciones educativas tengan los recursos para que ese niño reciba un acompañamiento adecuado, es decir, un psicólogo, un acompañamiento familiar, incluso médicos que le puedan ir formando a este niño. Entonces, si no es así, un cambio, un proceso de un niño, por ejemplo, que no tiene una condición de transforia de género verídica, puede ser una amenaza para el resto de la comunidad educativa. Me estoy imaginando, por ejemplo, si se le permite el uso del baño de mujeres a un varón. Usted sabe lo que eso significa, es un espacio íntimo donde están las niñas. Muchas veces hay lockers donde se cambian de ropa, es decir, se expone al resto de niñas a compartir un espacio con un niño que tiene un problema y que de hecho es una amenaza, porque obviamente hace 2 días escuchábamos también el caso de un niño que fue agredido sexualmente de 5 años en un colegio, y esto lo vemos todos los días. Entonces no podemos
con el ánimo, te digo, de imponer una ideología, dejar de hacer un espacio seguro para todos los niños, no solamente ellos, sino para el resto de la comunidad, cuando tenemos, como le digo, únicamente 15.997 escuelas en el país que no tienen ni siquiera la plata suficiente para poder tener las instalaciones, el personal, los maestros adecuados para poder brindar el sistema de educación que nosotros necesitamos. Claro, pero el hecho de generar una política pública que aborde integralmente un problema que seguramente lo vamos a ver con mayor frecuencia en la sociedad ecuatoriana, no le corresponde a la Corte Constitucional, sino al Estado, una. Y la otra es que no hay los mecanismos para proteger a estos niños que están con una disforia de género transitoria o permanente, para atender sus derechos, para evitar la discriminación de este niño o niña, versus el grupo de otros niños o niñas que también tienen su derecho, para que no haya, no sé, un choque de forma de pensar, de concebir el mundo, la sexualidad, lo que fuese. Es decir, estamos frente a un hecho que no hemos tomado en cuenta como sociedad y que no sabemos cómo manejarla. Absolutamente. Y mire, yo tengo aquí el informe CAS, que se conoce, que es del Reino Unido, le puedo dejar para que lo revisen. Estamos hablando de una sociedad que aparentemente es más desarrollada que la nuestra, incluso que tiene otro tipo de recursos. Y sin embargo, este informe revela los graves daños que sufrió esa sociedad justamente por no identificar primero las causas por las que se están presentando cada vez con más frecuencia casos de disforia de género, y luego la forma o el mecanismo adecuado para tratarlos. La Corte Constitucional en su sentencia no revisó este informe ni ninguno de los otros estudios con evidencia científica, con evidencia empírica de lo que estaba sucediendo en nuestros países, frente a una realidad como la ecuatoriana, con 4,3 millones alumnos, digamos, en el sistema educativo, que no tienen ni siquiera las herramientas para poder recibir un sistema de educación adecuado. Entonces, lo que ha pasado ahora con la Corte Constitucional es un acto de absoluta irresponsabilidad. Han dejado a nuestros niños absolutamente desprotegidos. O sea, se ha volcado a garantizar el derecho de este niño, que lo tiene, por cierto, que es legítimo, pero ha descuidado el derecho de los otros niños. Yo le diría que ni siquiera ha reconocido los derechos de este niño. Lo que ha hecho esa sentencia es imponer una ideología sin tomar en cuenta que las graves afectaciones que puede haber, no solamente para el resto de la comunidad educativa, sino para los niños que se encuentran en esa condición. Porque esa sentencia de la Corte Constitucional, como le digo, no ha analizado ninguna información científica de los daños, que son los que se revelan en este informe, que le pueden causar a este niño. Cuéntenos así brevemente los daños que revela el informe CAS. Bueno, quizás el más importante es tomar en cuenta este alto porcentaje de niños que se arrepienten de la decisión. Los estudios demuestran que inclusive estos niños que se arrepienten de haber hecho un proceso de transición permanente, luego enfrentan graves daños emocionales, incluso afectando las incidencias que tienen esto en el suicidio de adolescentes y de niños. Bueno, pero hay que diferenciar lo que significa transgénero y transexual, que son dos conceptos totalmente diferentes. No necesariamente, pueden ser lo mismo. De hecho, por eso a mí me gusta utilizar el término, digamos, científico, que es disforia de género. El proceso que lleven a cabo, que puede ser un cambio meramente social, el que propone de apariencia, por ejemplo, de nombre, de uso de baños, de realizar actividades con el grupo femenino, todo ese tipo de cambios impactan en casi igual medida que los cambios permanentes de intervenciones médicas para cambiar la apariencia o el cambio físico de las personas. Entonces, en el centro del estudio nuestro tiene que haber este concepto, como le digo, de disforia de género, que implica una inconformidad con el género y los distintos tipos de cambios que estamos solicitando. Aquí en el Ecuador, hoy por hoy estamos hablando de cambios sociales, que es lo que habla la sentencia del caso Salinas. Hay otro caso que está en la Corte ahora, que se llama caso Amada, que está hablando de cambios legales, o sea, el permitir el cambio de dato de sexo en niños en los documentos de identificación, y luego vendrá, porque le puedo asegurar que vendrá,
los cambios de sexo y que tienen que ver con cambios físicos de los niños. Entonces, ¿usted cree que todo esto forma parte de lo que se conoce como una ideología de género? Absolutamente. ¿Por qué? Si esto se tratara de una manera responsable, se identificaría, entre otras causas, que el 75% de los casos tienen otro tipo de condición médica. Esta ideología esconde estas patologías, estos daños psicológicos, psiquiátricos que existen, porque lo revela la evidencia. En muchos casos le estoy hablando de autismo, le estoy hablando de violencia intrafamiliar, le estoy hablando de abandono de hogar, es decir, muchos patrones que se repiten y que cuando se forza un proceso de transición, llámese social, legal o físico, como le estaba explicando, ¿qué es lo que sucede? Que se oculta ese daño, ese factor que genera este daño en el niño. Entonces, esos niños, ese 75% que sufre esas patologías, nadie les acompaña. Entonces, son el día de mañana personas que han intentado suicidarse, que padecen drogadicción, alcoholismo, que tienen problemas emocionales graves, incluso, por ejemplo, de relaciones afectivas. Es decir, por imponer una ideología, se desconoce lo que nos ha revelado la ciencia y los cientos de casos que se oyen todos los días en la radio, en la televisión, en el internet, de personas que acusan a los estados justamente por haberles dejado solos en unos procesos tan sensibles como es estos casos de disforia de género. Esto respecto exclusivamente de los niños, que estamos hablando de niños que tuviesen disforia de género. Pero ¿qué pasa con los otros niños que conviven con aquellos que tienen disforia de género, pero que no la tienen? ¿Cuál es el impacto para ellos? Porque eso también hay que mirar. A ver, y ahí podemos hablar de muchos, pero yo quisiera concentrarme en uno, nuevamente atacando a la imposición de la ideología woke, para usar un término que es internacional. Con esta sentencia lo que se está imponiendo es a los colegios, a través del protocolo que haga el Ministerio de Educación, que se sensibilice a la comunidad educativa respecto a esta realidad. Pero el enfoque que se está obligando por parte de la Corte no es, como le decía yo, que no hayan tratos discriminatorios, que no hayan actos de violencia, con los que estaríamos absolutamente de acuerdo. El enfoque es decirles a los niños una mentira. ¿Cuál es la mentira? Que el sexo es un dato, un tema subjetivo, que es algo que depende de la veración o el sentimiento personal de cada persona, lo que se conoce, y lo repiten mucho en la sentencia, la autopercepción, y que no es un dato biológico. Nuestros niños tienen derecho a ser educados en base a la ciencia y a lo que ha revelado, por ejemplo, la historia de los países. No es posible y no se debe educar a nuestros niños con ideología. Ellos tienen que crecer en un ambiente que les permita formarse un criterio. Eso es adecuado, darles obviamente todos los elementos para que puedan formar su propio criterio, pero no mentirles, no darles información equivocada, no adoctrinarles. Y en esa línea yo estoy agradecida por la declaración, por ejemplo, que hace poco de la ministra de Educación, en el sentido de que se ha comprometido a hacer un protocolo de una manera profesional y técnica, libre de adoctrinamientos, porque la sentencia es una amenaza para nuestros niños, primero respecto de este adoctrinamiento que van a recibir, incluso violando el derecho de los padres a elegir la educación que quieran sus hijos, nuevamente imponiendo una ideología con la que podríamos y no estamos de acuerdo. Y por último también afectando, como le decía hace un minuto, incluso temas que tienen que ver con el espacio de educación, como es el que se permita que niños ocupen los espacios deportivos, los baños, los lockers de las niñas, y de esta manera poniendo en riesgo al resto de la comunidad educativa. Hace poco vimos en las Olimpiadas todo lo que revelaba, claro que sí, las competencias deportivas en las que mujeres competían con varones biológicos. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Qué vamos a hacer en esa relación? Así es, y lamentablemente este proceso que está viviendo el Ecuador, digo lamentablemente por la polémica que reviste el tema, es el inicio de lo que ya hemos visto en países desarrollados y se puede presumir hacia dónde van a seguir escalando estos derechos, María Lourdes.
Sí, por eso, Byron, nosotros lo único que reclamamos es que todo lo que tenga que ver, todas las políticas públicas que se generen en el Ecuador, vengan de donde vengan, llámese el Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y ahora la Justicia Constitucional, pues lo hagan de una manera responsable, libre de ideología, basada en la evidencia científica, pensando en el bienestar de todos los niños ecuatorianos y precautelando sobre todo su salud emocional y física, que hoy realmente es desgastante ver todo lo que están sufriendo nuestros niños justamente por toda esta imposición ideológica que se ve en todos los medios en los que ellos están expuestos hoy. Y quizá algo fundamental es que hay que proteger los derechos de estos niños, pero también el derecho de los otros niños, porque no dejan de serlo. Es decir, tan importante es la autopercepción de este niño como la autopercepción de los otros niños. Y lo que tenemos que buscar es un equilibrio, evitar la discriminación, por supuesto que sí, del un lado y del otro lado, más del uno, porque se trata de numéricamente una menor cantidad de niños que sufren disforia de género, como se denomina científicamente, versus el resto de niños. Es un tema polémico que vamos a seguir analizándolo y que agradecemos a María de Lourdes Maldonado, presidente de la Fundación Dignidad y Derecho, por compartir con nosotros estos conceptos, estos criterios, este enfoque del análisis desde la perspectiva científica, vale decirlo, y legal. Quizá algo para finalizar, María de Lourdes. Sí, nada más, nuevamente hacer un llamado a los jueces de la Corte Constitucional. Tienen en sus manos un caso que está pendiente, que es el del cambio de sexo en los documentos de identidad. Pedirles justamente que hagan este análisis del daño que les pueden causar a los propios niños que dicen defender. Tomar en cuenta que los cambios pueden ser muy perjudiciales para estos niños, que nosotros tenemos como sociedad en nuestras manos el futuro del Ecuador y tenemos que justamente marcar la cancha con un trabajo en políticas públicas responsable, libre de ideologías. María de Lourdes Maldonado, abogada, presidente de la Fundación Dignidad y Derecho. Muchas gracias por habernos atendido, María Lourdes. Muchas gracias, Freddy. Un gusto para mí estar aquí esta mañana. También para nosotros tenerla con sus conceptos y opiniones.